En esta ocasión, amigos, les traigo 3 historias que fueron contadas en el programa de La Mano Peluda. Así que pongan mucha atención a este primer relato, el cual fue platicado por Daniel, quien vive en Argentina, el cual nos cuenta todos los sucesos paranormales que ha vivido a raíz de que ha trabajado en un teatro llamado Colón. Así que presten mucha atención a esta historia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Nosotros aquí listos. Esto de los fenómenos sobrenaturales no es de un lugar en específico. En cualquier parte del mundo puede ocurrir y tú tienes vivencias que te han impactado, ¿verdad, Daniel? Exactamente. Bueno, para empezar les comento que trabajo en seguridad privada, o sea, en muchos países se dice vigilante. Así que he cumplido mi función en el famoso Teatro Colón de Argentina, que bueno, es famoso en todo el mundo. Sí. He trabajado bastante tiempo allí. Es un teatro que en sí tiene toda una historia, toda una cultura, y bueno, para los que tuvieron la oportunidad de conocerlos, es una metrópolis, es inmenso. Y bueno, he cumplido mi función de rondín, que es el que recorre todo el teatro. Y el recorrido pasaba mucho más allá de lo que son las visitas guiadas, o sea, he tenido acceso a todo el teatro y la verdad es que sí, han pasado sucesos paranormales ahí. Tengo otras historias también, pero puntualmente quiero centrarme en el lugar, porque ya tiene como una historia trágica desde el comienzo, o sea, ha pasado por distintos arquitectos, o sea, hasta que pudo llegar a ser terminado. El Teatro Colón, por ejemplo, todo el mundo sabe que tiene una de las mejores acústicas y demás, pero también tiene un coro, un grupo de bailarín estables en aquel momento que, bueno, falleció trágicamente en 1977 en el Río de la Plata. En el teatro mismo han velado a gente, así que bueno, eso más o menos como para introducirlos, y quería contar puntualmente un caso que me ha pasado a mí en el Teatro Colón. A ver, ¿de qué se trata? Primero, para ponerlos en idea, o sea, no es que pasaban todas las noches estos sucesos, pasaban muy de vez en cuando, y daba la casualidad que cada vez que pasaban era cuando caía una persona nueva. Es decir, por ejemplo, un vigilante nuevo, sí, o alguna otra persona que de la parte técnica, de mantenimiento, que ingresaba al teatro. Yo me acuerdo puntualmente de una noche en donde estábamos... el teatro he tenido la oportunidad de recorrerlo tanto a puertas abiertas cuando estaba para el público y a puertas cerradas en un momento cuando, por ejemplo, estaba en reacondicionamiento. Pero hubo una noche en especial en donde estábamos 3 vigiladores en lo que es la parte antes de la sala, sí, y detrás mío se escuchó como unos golpes. Es muy normal que en un teatro ocurra golpes por una cuestión de que el suelo es viejo y demás, pero cuando me acerco hasta la sala veo una especie de esfera que iba flotando. Primero que nada pensé que se trataba de algún técnico o alguna prueba, pero en realidad me parecía raro por una cuestión de que todos nosotros sabíamos cuando iban a hacer pruebas y demás, o cuando quedaba alguna persona del equipo técnico. Desde mi puesto, o sea, me acerco hasta la sala, que es inmensa, y efectivamente estaba viendo una esfera que iba subiendo. Parece absurdo contarlo así, pero retrocedí, busqué a mi compañero para preguntarle si realmente él estaba mirando exactamente lo mismo que yo en ese momento. Entonces nos miramos y dijimos, ¿qué es eso? Y la esfera es como que empezó a tomar como una especie de figura humana. Okay. Es en ese momento en donde todos los palcos empiezan a cerrarse automáticamente, uno detrás del otro, o sea, yendo desde una punta hasta la otra, y veíamos una sombra correr como el contorno de una persona, que daba pasos pero impresionantes y se escuchaban gritos. Era demasiado rápido para ser una persona. Nos pasó a mi compañero y a mí,
fuimos a buscar a otros compañeros más, y entonces había algo que iba más allá de la explicación. Empezamos a correr a esta figura, que vuelvo a repetir, o sea, es de una forma impresionante como a la velocidad que se desplazaba. Llegamos hasta el último piso. A todo esto también vinieron los policías, o sea, por una cuestión de que estábamos corriendo a algo que en realidad nosotros no sabíamos qué era, por más que suene absurdo. O sea, se han comentado ese tipo de situaciones en el teatro, pero era como un tema de la casa, como decir, bueno, está bien, no prestes atención, o sea, sigue haciendo tu trabajo, porque es como que incluso mucha gente se ha acercado a preguntar sobre esos sucesos, y han hecho investigaciones en aquel momento, mucho antes de que yo esté. La cuestión es que cuando llegamos a la parte final, que se le dice el gallinero, que es la parte más alejada de lo que es el escenario, esa figura entró hacia un costado, y en aquel momento el teatro tenía como una plazoleta que se estaba armando, que estaba cerrada al público. Y vimos como una figura se tiró hacia abajo gritando, y se escuchó el ruido de chapas, de vidrio y demás, pero cuando bajamos abajo no había nadie. Oye, cuando ven esa figura con una persona que tú defines, no distinguen si es un hombre o una mujer, solamente ven una silueta humana. No, el contorno de esa figura era como de un hombre muy alto, muy robusto, pero se veía como, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Es como una especie de humo, como algo oscuro, como una sombra. Y de hecho me ha pasado una experiencia mucho más cercana a esa, que donde he sido golpeado, que directamente he visto algo parecido, o sea, el contorno de una persona muchísimo más alto que yo, en donde me empujaron directamente, así como lo digo. Esa fue peor todavía, porque esa sí me tocó vivirla directamente. Esta es como que nos tocó a varios, hemos corrido, o sea, a esta figura, pero no sabemos qué es, y es como que después nos quedamos mirándonos entre todos y bueno, listo, pasó, o sea, ¿qué vamos a hacer? Daniel, ¿sabes si en este lugar, en este teatro, falleció alguien? Ya nos dijiste que ahí han velado a personas, me imagino que son... Muchísimas personas. Personalidades. Muchísimas personas, de hecho, han velado gente ahí, incluso también en la propia construcción y demás. Y aparte, había mucha gente que directamente pedía que sus cenizas sean tiradas en el teatro, por una cuestión de historia y demás, que estaban muy apegados a ellos. Así que es muy normal. Y he tenido compañeros en donde le ha pasado exactamente lo mismo, así de forma más particular, donde se ha encontrado con gente en el ascensor, como que vestidas de época, donde se escuchaba, por ejemplo, el piano. El teatro tiene muchísimos años, y como vuelvo a decir, han velado a personas allí, han esparcido las cenizas de fallecidos por una cuestión de que tenían como... estaban muy apegados al teatro. Entonces se dice de que las almas, y que mucha gente que falleció trágicamente es como que está apegado al mismo. El teatro es una metrópolis. Yo siempre digo que de día la gente va a ver teatro, a conocer el teatro, a conocer las funciones, pero de noche es como que el teatro te observa a ti, porque es como que tiene como una vida paralela. Es impresionante que más allá de cualquier tipo de estación del año de clima, hay momentos en donde el teatro se ponía completamente frío, como que era otra atmósfera, y no pasaba por una cuestión de aire, de una corriente de aire y demás. Se han visto, por ejemplo, figuras de personas pasar por los pasillos,
que las puertas se cierren solas, los palcos también, los pianos y demás. Y recuerdo puntualmente una noche, que esta es la peor que me pasó allí, porque han pasado otras cosas que es como que uno como que lo toma natural trabajando allí adentro. Me acuerdo que una noche yo fui a cargar los handys. Cada handy tenía el nombre de un puesto. Por ejemplo, cuando un puesto modulaba el otro, le aparecía en la pantalla de ese handy y viceversa. La cuestión es que yo llevaba esos handys a cargarlos y paso por un pasillo que se le dice tertulia, o sea, es una de las entradas, y empezaron a apagarse las luces. Y los handys es como que empiezan a modular. Sí, es algo imposible por una cuestión de que yo los tenía en la mano, o sea, ningún vigilador estaba modulando. Y automáticamente veo el contorno de una persona pasar al costado mío por otro pasillo que atravesaba el mismo. Entonces, primero pensé que era alguna persona ajena al teatro, o algún indigente que se metió, que teníamos que fijarnos eso, de tener cuidado. La cuestión es que comienzo a seguirlo. Sí. Y dije, bueno, no creo que sea uno de mis compañeros haciéndome una broma, por una cuestión de que yo ya hacía muchísimo tiempo que estaba. Y hay un sector que se le dice la rotonda de los músicos, que es el epicentro en donde pasaban estos sucesos, que es, para que tengan una idea, donde se guardaban los instrumentos musicales. Yo en todo momento vi la sombra, como si fuera una persona que caminaba delante mío de forma rápida. Lo empiezo a seguir, y cuando termina esa rotonda hay un pasillo de unos 50 metros aproximadamente, que es oscuro. Yo ocupo todo ese pasillo, o sea, es un pasillo muy angosto, y al final hay un baño de esos antiguos. La cuestión es que en todo momento yo pensé que estaba siguiendo a un indigente. Entro al baño y automáticamente siento que me levantan del cuello y me tiran contra la pared. O sea, quise modular a mis compañeros en todo momento pensando de que era un indigente. Me tiraron, para que tengan una idea, yo mido 1,75 m y peso 85 kilos, o sea, no soy algo chiquito. Me tiraron como si fuera que era una pluma. Y en todo momento, si alguien me tiró y hubiera salido por del otro lado, o sea, tendría que haber pasado por encima mío, pero no. Vi que esa figura se metió dentro del baño, modulé a mis compañeros, y cuando entro dentro del baño no había absolutamente nadie. Wow. Eso sí realmente me dio mucho miedo, porque ya es como que yo sentí el contacto físico. De hecho me tiraron, lo cuento y se me pone la piel de gallina. No, es muy difícil estar trabajando en un lugar, porque nosotros hacemos todo un psicotécnico, un psicofísico, y este tipo de cosas suceden, pero ¿cómo las puedes explicar a una persona que realmente no ha tenido la oportunidad de vivirlo? Daniel, pero ¿nunca has tenido por la cabeza la idea de cambiar de trabajo porque ya no soportas el miedo, o bien te has acostumbrado a vivir con esta situación? No, en su momento en el teatro me he acostumbrado. Después de eso no recuerdo que haya pasado otro suceso. He trabajado en otros lugares y nunca pasó nada. He tenido compañeros en donde sí han dejado de trabajar en algún lugar justamente por esos temas. Es como que se hace muy pesado. Hay lugares en donde sí, definitivamente pasan cosas todas las noches a una determinada hora. Tenía un compañero que estaba en una biblioteca que no pudo seguir, renunció, y es normal, pero yo creo que también te aprendes a convivir con todo eso. Mismo la noche es bastante estresante, pero en este caso lo que pasaba en el teatro no tenía que ver con una cuestión de estrés, nos pasó a todos. Alguno que otro siempre tuvo alguna experiencia parecida, así que ya estamos acostumbrados, por lo menos yo.
Sí, pues no es algo de imaginación, es algo que ocurre, y en los teatros se saben muchos relatos, muchas historias, vivencias, y personas que trabajan constantemente ahí, desde, como en tu caso, las personas de seguridad, los técnicos, los actores también, todos los que tienen que ver con un teatro, pues logran ver esto. También se tiene como idea, por ejemplo, que cuando una obra de teatro que se está montando no les gusta al fantasma, digamos, de este lugar, es cuando logra que se caigan las cosas, ¿no? Que se escuchan susurros, entonces como que es la manera de manifestarse, e incluso se dice que cuando una obra de teatro tiene en su trama que fallece alguien, esto como que no les gusta, y es cuando hay una manifestación. Esto se ha creado en torno a los fantasmas de los teatros, ¿verdad o mentira? La cosa es que a través del tiempo, gente que ha vivido estas presencias así lo considera, y Daniel hoy nos compartió lo que él ha vivido, y yo creo, Daniel, que tienes mucho todavía que contarnos, y nos gustaría estar en constante comunicación contigo. Pero por favor, lo último que quiero decir con respecto a esto, que yo tengo la teoría de que cuando pasan estas cosas, cuando aparece una persona nueva, por ejemplo, en un teatro, es como que en parte, vamos a decirle, los espíritus, esas energías que quedan atrapadas allí, se sienten como invadidas, como que uno está en el lugar de ellos. Sí. Entonces, tengo la teoría de que justamente este tipo de situaciones en donde a veces, por ejemplo, parecían muy burlonas, como decimos aquí en Argentina, pasaban justamente cada vez que aparecía una persona nueva. Después es como que se tranquilizaba, pero sí, he tenido muchas experiencias allí en ese teatro, y conozco de muchos casos. Así que bueno, seguramente seguiremos en contacto. Me encantó el programa, escucharlos hace muy poquitos días, los empecé a escuchar, ingresé a internet y de golpe los encontré, así que ahora mis amigos, que casualmente mis amigos de Facebook están escuchando, así que desde Argentina y desde todo el mundo se están prendiendo. Perfecto. Muchísimas gracias por haber llamado. Y bueno, amigos, aprovecho para hacer esta pequeña pausa para preguntarles qué les pareció esta gran historia de Daniel, la cual nos narra todos los sucesos paranormales que le han sucedido en el lugar donde trabaja, el Teatro Colón. De igual forma, para hacerles una invitación, si tienen alguna historia, algún relato que quieran compartir aquí en su canal Historias Paranormales, no duden en mandarlo a este número vía WhatsApp, o de igual forma pueden marcar, y yo con gusto responderé para escuchar su relato paranormal. Continuemos escuchando las historias. La segunda historia, amigos, es sobre Kimberly, la cual fue una de las tantas afortunadas que llamó al programa de Juan Ramón Sáenz para platicarnos sobre los sucesos paranormales que sucedían en su antiguo departamento donde habitaba con su familia. Así que presten mucha atención. Bueno, el relato que tengo es hace 20 años, bueno, yo tengo 26 años ahorita. Sí. 20 años estuve viviendo en un departamento aquí en Cozla. Sí. Y en toda esa zona, lo que es todos los edificios, se dice que era un panteón. De hecho, se llega a ver algunas como si fueran medio lápidas, algo así por el estilo, pero con azulejo. Sí. Se llega a notar. Entonces, lo que es la parte de atrás de todos los edificios, existe una hacienda. Y en esa hacienda siempre pasaban cosas raras. Mire, el caso en el departamento en el que yo vivía, yo tengo 2 hermanos. Sí. En ese departamento siempre se caían las cosas, se caían los trastes, y cosa que ni siquiera las ventanas estaban abiertas. Okay. Y algo bien raro que les pasaba a mis hermanos es que había un niño que veía a mis hermanos dentro de la casa, e incluso se asomaba. Yo lo alcancé nada más a ver de reojo porque se asomaba
de la parte de la sala hacia mi recámara. Sí. Yo nunca lo llegué a ver muy bien, pero mis hermanos sí siempre lo llegaron a ver. De hecho, de donde está la ventana de la recámara de mis hermanos, se alcanzaba a ver la malla ciclónica y lo alcanzaban a ver cómo se bajaba. Entonces lo que hacían ellos, ya sabe que maldiciendo, se asustan. Entonces lo que pasaba, lo maldecían y el niño se subía otra vez y se brincaba al lugar Entonces una noche de esas estaban, ya se iban a dormir, pero de hecho no tenían sueño. Y en lo que es exactamente la recámara de mis hermanos, les apagaban las luces o así les pasaban varias cosas. Sí. Y en una de esas noches, decía mi hermano, no, pues apaga la luz, no, pues que no, y la apagaba y se prendía, pero así como unas 4 o 5 veces. Ya dice, no, pues ya la voy a dejar prendida, ¿para qué? Dice, toda nada se prende. Y ya la apagó, se quedó así normal, y como ellos se duermen una noche, vieron que de la ventana de la recámara, donde estaba ahí uno de mis hermanos, vieron como una señora iba caminando y se sentó en la cama de uno de mis hermanos. Y lo más curioso es que empezó como a acariciar a mi hermano, y mi hermano se puso pero tieso, helado, dice que no se podía mover para nada. Y a mi otro hermano le empezó a dar mucho sueño. Y lo raro es que le decía a mi otro hermano, lo poquito que podía hablar, porque no podía de la pesadez que tenía de esta mujer, le gritaba, ¿sabes qué? Prende la luz, Renaud, prende la luz. Y él le dio un sueño pero profundo y no podía ni despertar. Entonces tardó varios instantes para que mi hermano pudiera empezar a moverse el cuerpo, porque esta mujer ya se estaba acostando a un lado de él. Entonces ya fue cuando mi hermano se pudo mover un poquito más, igual la maldijo y se paró así repentinamente y prendió la luz. Y le dice a mi hermano, ¿por qué no te levantaste? Yo te estaba hablando. Dice, es que tengo mucho sueño, no podía ni abrir ni los ojos. O sea, estaba totalmente así como vencido de cansancio, no podía ni siquiera podía abrir los ojos. Entonces en esa misma casa, de lo mismo que pasa en ese departamento, estaban viendo televisión, y ellos, le digo, se duermen muy noche, y dicen que una vez ellos estaban viendo la televisión y ve que de por sí los departamentos son muy chiquitos. Entonces se ve lo que es la parte de la cocina, que empezaron a escuchar un ruidito así como algo muy extraño, y se quedaron asombrados porque ya era una hora que normalmente no hay ruidos, como a las 2 de la mañana, y empiezan a escuchar, y es una ficha que se escucha que de lo más al fondo de lo que es la cocina se va acercando a la entrada. Va así, ve cómo se escucha una corcholata de esas bueno, no digo marcas, de esas que son de metal. Sí. Se va escuchando como si fueran caminando y llegando a lo que es la entrada. Entonces mis hermanos voltearon, dice, es que es una ficha. Voltearon a ver y se echaba a correr, como que se hubiera echado a correr la ficha, y se regresa. Entonces dice, qué raro. Y volvieron a ver y ya no estaba la ficha. Y lo más raro que, bueno, ellos no son escépticos, pero no son muy miedosos, que digamos. Entonces no le tomaban importancia, siguieron viendo la televisión y total. Y lo que es la parte de donde estaba la televisión, hay otra ventana que da igual a la quinta. Entonces esa quinta hay una malla ciclónica, le digo, y hay como enredaderas. Entonces alcanzaron a ver lo que son 2 ojos. Primero no distinguían que eran como unas luces. Se asomaban, decía, ay, son unas luces, ha de ser las lámparas de allá, y no le tomaban importancia. Pasó un rato, pasó otro tiempo, y dice, bueno, las lámparas no están tan altas, las lámparas no llegan hasta la malla ciclónica, pero ¿qué será? Y se dieron cuenta que eran como 2 ojos. Entonces se le quedaron viendo los ojos, y decía que un ojo aparecía de un lado y el otro de otro, o sea, se movían.
Entonces mi mamá me decía, ¿qué es eso? Y así estaba pasando. Pues llegó un momento que total, se desapareció. Pero, o sea, de todo lo que pasa ahí, lo más raro no es eso, Juan Ramón. Uh-huh. Lo más raro es que a mí me empezaron a suceder cosas así muy extrañas, que yo le dije a mi mamá, me da mucho miedo, porque en las noches sentía como la mano de un hombre me tocaba lo que era la pierna. Cuando la dejan caer, se siente la pesadez de la mano de un hombre. Sí. Entonces yo sentía mucho miedo y dije, bueno, ¿qué es esto? Dije, son mis alucinaciones. Entonces hacía como que la quitaba de mi pierna y la aventaba. Y otra vez, lo mismo. Todas las noches me pasaba lo mismo. Y luego escuchaba que me hablaban Kimberly, pero en voz de hombre. Y sí me daba un poco de miedo. Vaya. Y mi mamá, hasta apenas, fíjese, después de 26 años, me acaba de comentar que ella dice, es que hija, yo también vi algo ahí, porque de hecho ya no vivimos ahí. Yo alcancé a ver una viejita en nuestra cama. Yo, ¿cómo? Sí, estaba una viejita tejiendo en nuestra cama. Dice, nada más que nunca les quise decir. Le digo, o sea, y el cuarto de mi hermano, de veras que se entra como a otra atmósfera, totalmente helado. Yo no podía pasar en el día, metía la ropa y demás, pero me salía corriendo. En las noches, de veras que era algo heladísimo, no quería yo ni entrar, me daba mucho miedo. Pero ahora ya que me cambié de casa, le digo más hasta que por fin, porque a mí me da mucho miedo. Entonces ya pasando unos meses, estando en mi nueva casa, sueño que me encanta mucho bailar. Estaba yo bailando, viendo un video en la tele y veo un hombre sentado en un sillón en el sueño y que me estaba viendo. Y ya total, y yo sabía que él era parte de la casa, porque de hecho eso es lo que mi hermano también veía, a un hombre grande. Y yo dije, bueno, es parte de la casa, como que no le tomé importancia. Pero lo más raro es que después soñé que yo iba otra vez al departamento a hacer limpieza porque iba a haber inquilinos, y lo raro es que dijo, mi mamá me dejó sola y dijo, hasta que por fin te vi, hasta que por fin llegaste, tenía muchas ganas de volverte a ver. Entonces me dio miedo así tremendo. Pasó tiempo, regresé al departamento por casualidad porque lo íbamos a rentar. Y dije, mamá, ¿sabes qué? El sueño me está pasando igualito como ahorita. Le digo, es totalmente mi sueño. Dice, pero no te voy a dejar sola. Pero sí, o sea, entraba yo al departamento y me daba mucho miedo. Digo, es que mamá, esto lo soñé. Dice, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y dije, no, tengo que pasar por ese cuarto porque es como un miedo que tengo que avanzar, ¿no? Que no tengo que dejarlo. Enfrentarte a tus miedos. Sí, tengo que enfrentar mis miedos. Y entré y así como que sentí lo mismo de antes, un miedo, pero en cierta forma una tranquilidad, porque dije, lo enfrenté, como sea, lo estoy enfrentando. Claro. Y es algo súper difícil, porque sí, 20 años viviendo allá y 20 años de miedo, la verdad. Vaya, qué cosas, nunca lo vas a olvidar. No, nunca lo voy a olvidar. Kimberly, cuídate mucho. Muchas gracias, Juan Ramón. Me dio mucho gusto platicar con usted, hasta que se me hizo. Le mandé unos correos y espero, era parte del relato, espero los haya leído. Claro que sí. Sí. Cuídate mucho y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y por último, amigos, tenemos la historia de Eduardo, el cual nos narra que después de que había nacido su primer hijo, comenzaron a pasar sucesos muy anormales, ya que ellos pensaban que la bruja tal vez quería llevarse a su hijo. Así que presten mucha atención a lo que nos cuenta Eduardo. Eduardo, estoy para servirle. Sí, mire, yo le quería comentar que hace aproximadamente 15 años, Ajá. yo, tuve la fortuna de ser padre por primera vez. Sí.
Y yo tenía poco tiempo de llegar a vivir a ese pueblo, es un pueblo. Y ahí nos habían platicado mucho de que tuviéramos cuidado con los niños recién nacidos, porque pues había las famosas brujas que les llaman ahí. Ajá. Yo realmente pues no creía nada de eso. Yo viví toda mi niñez aquí en el Distrito Federal. Entonces ya que me casé, pues me fui a vivir pues a esa parte. Y recién que llegué yo, que salió mi esposa, llegamos ahí a vivir al pueblo. Sí. Empezamos a tener muchos problemitas. Mi hijo se me ponía inquieto, no podíamos dormir, no sabíamos qué hacer realmente, porque lo llevábamos al doctor en muchas ocasiones y el doctor decía que estaba perfectamente, nada más era cuestión que saliéramos del pueblo y mi niño dejaba de llorar, dejaba de estar inquieto. Y a la hora que regresábamos a la casa era otra vez estar llore y nos apagaban la luz, o sea, nos pasaban cosas muy extrañas y nosotros realmente pues no sabíamos qué hacer. Tuvimos varias semanas y no encontrábamos pues ninguna razón lógica de qué nos estaba ocurriendo. Sí. En esa ocasión nosotros pues tenía yo una perrita, una Alaska siberiana blanca, y a cierta hora empezaba ella a ladrar y era cuando mi hijo empezaba a estar inquieto. Una persona que vivía de ahí del pueblo, que ya es oriunda de ahí, me empezaba a platicar que si no nos pasaban cosas extrañas, porque era vecino y oía que en la noche nosotros andábamos pues de arriba para abajo. Y yo le comenté que por qué me hacía esta pregunta, y me empezó a decir él que porque en ese lugar si no sabía yo que si yo creía en estas cosas, de que había brujas ahí que se chupaban a los niños. Y yo honestamente le digo, yo pues lo tomé como pues loco, ¿no? Que dije, no, esta persona está mal, ¿no? En qué año vivimos y para que crean esas cosas, pues está raro. Yo salí a trabajar a las 5 de la mañana, porque entraba a trabajar a las 6 en una fábrica ahí en Tizayuca, Hidalgo. Sí. Y en esa ocasión vi yo un gato pues muy extraño cuando iba saliendo de mi casa. Mi perra empezó a ladrar y volteé a ver hacia la barda y vi que estaba un gato ahí muy raro. Entonces yo lo que hice fue tomar una piedra y aventarla, pero no sé si se ha dado cuenta de que a veces cuando se le pegan a los animales, pues si caen a otro lado no se oye nada de ruido, ¿no? Sí. Por el mismo peso de los animales, los gatos. Pero en cuanto le pegué yo, se oyó un estruendo, señor, pero que me espantó a mí, al grado de que mi perra, que siempre me acompañaba a salir de la casa, se regresó igual hecha así que la greña a meterse a la casa, y yo igual. Entonces empezó a volverse otra vez, se nos fue la luz. Nosotros veíamos que afuera de la casa había más, había luz, pero nosotros en nuestra casa no teníamos luz, pero para nada. Empecé a escuchar ruidos en el techo, que teníamos un domo y que empezaban a picar ahí como en el domo. Entonces nos preocupamos. Mi esposa estaba nerviosa, mi niño llore, mis padres igual. Entonces mi mamá en ese momento salió a la cocina por unas tijeras y un cuchillo. Nunca regresó, señor, se quedó dormida en la mesa. Todos se quedaron terriblemente dormidos, y ahí hay cuenta que como que estaban llevando a mi hijo, y ahí la fortuna que tuve fue que en ese momento iba llegando mi papá y regresó la luz, ya todo se calmó, todo empezó otra vez a estar bien, pero mi mamá la encontramos acostada así tirada en el suelo de la cocina con un cuchillo en la mano, cerca de la mesa y dormida, o sea, que se le ganó el sueño y que se quedó dormida ahí. Entonces pues empezamos a estar un poquito más pues preocupados, y fue cuando me dirigí yo a la persona que me había dicho que tuviéramos mucho cuidado pues, ahí en el pueblo, porque ahí se daba mucho eso de que se chupaban a los niños.
Entonces yo fui a ver a esta persona y me dijo que sí, que a mi niño me lo estaban siguiendo pues una bruja y que tenía que tener mucho cuidado. Entonces en esa ocasión me llevó él con una persona que pues que hace limpias y que cura a uno, y a mí me dijo que tenía que curar, bautizar a mi hijo espiritualmente, porque yo no me había casado, o sea, no era casado bien, pues no me podían bautizar el niño. Entonces esta persona me hizo el favor de pues, bautizarlo espiritualmente, pero me dijo que que tenía que estar muy preparado porque me iban a pasar pues muchas cositas que a mi niño me lo habían ya marcado y que pues me lo querían quitar. Entonces en esa ocasión, o sea, le dijeron que ya se lo querían quitar. Sí, que ya, o sea, que él ya estaba marcado y que era para que me lo quitaran porque ya estaba designado para algo que lo querían estos seres. Entonces esa persona me dijo cómo proteger, me dijo que comprara mostaza en grano, que regara en el techo y que comprara, consiguiera agua bendita igual de 7 iglesias y que regara pues en toda la casa. Nosotros hicimos eso, y ese día en la noche fue el día más pues fuerte que tuvimos nosotros, porque mi niño igual empezó a llorar, haga de cuenta que vimos cómo salió mi mamá del cuarto de nosotros y que se fue hacia la cocina, y de repente vimos cómo entró por otra puerta. Entonces pues nos quedamos sorprendidos porque dije, ya caray, pues mi mamá se acaba de ir para allá, y cómo es de que entra de ese lado. Entonces le dije, mamá, ¿a qué fui a la cocina? Y me dijo, no, hijo, ya, agarra bien al niño, no se lo sueltes a nadie, aunque yo venga, no me lo tienes a mí, o sea, nada más tenlo tú, y vamos a empezar a ponernos a rezar y a tener cuidado porque aquí anda algo malo. Y lo que hice fue eso. Créeme, yo en ese momento me perdí, yo no supe nada qué pasó, dicen que me quedé dormido. La única que estuvo al pendiente ahí fue pues mi mamá, que estuvo con el niño, porque todos mis hermanos, todos se quedaron perdidamente dormidos. Mi mamá fue la única que estuvo al pendiente de mi niño. Entonces dice que pues ahí lo que hizo ella fue de tratar de cuidarlo, protegerlo, y se veía mucho ruido como si estuviera lloviendo en el techo. Y posiblemente a mi mamá le dijeron que pues había hecho un berrinche la bruja esta, y que se había orinado en el techo, ahí en el domo, y que tenemos que tener nosotros pues mucho cuidado porque nos iba a estar siguiendo molestando, porque al niño lo quería tener pues para ellos. A raíz de ahí, señor, estuvimos pues, sufriendo aproximadamente 1 año y medio. Mi niño... Vivían ustedes con angustia. Sí. Con la incertidumbre de qué pasaría. Exactamente. Luego que posiblemente, luego que al día siguiente nosotros desde que estuvimos pues en ese acontecimiento, luego que pasó una semana en lo que estuvimos con esos problemas de que era llorar y llorar, hasta que fui a ver nuevamente a esta persona, que si me podía él ayudar. Entonces me dijo que sí, pero que tenía que ir a mi casa pues a ver cómo estaba el ambiente, porque él pues veía que seguía muy molesto y que me querían de un momento a otro arrebatar a mí, a mi niño. Esos días, unos días antes, habían aparecido ahí donde tiene su casa. Gracias. Hay unos jagüeyes, ahí no sé si los conoces, son unos ojos de agua que se llaman jagüeyes. ¿Cómo no? Ahí en uno de ellos había aparecido un bebé igual flotando que le habían ganado a una familia, y uno en una azotea. O sea, cosas que digo que créeme que pues ahorita lo puedo decir yo tranquilamente, pero en su momento pues créeme que sufrí yo mucho porque no sabía yo qué hacer con mi niño, ¿no? Que no podíamos estar bien. Esta persona fue a mi casa y empezó a limpiar, y acuérdate, me dijo que teníamos que salir nosotros de ahí, porque como no éramos nosotros muy bien vistos de ahí, a mi esposa ya la habían seguido desde que estaba embarazada, o sea, desde que ella empezó a estar embarazada, o sea, desde ahí escogieron a
a mi niño, me dijo esta persona. Okay. Lo que hicimos, pues no podemos mover nosotros de ahí, tenemos que seguir pues estando ahí viviendo. Llegó una familiar de nosotros a visitarnos, y ya que se quedó pues hasta tarde ahí en la casa de nosotros, eran como las 7 de la noche más o menos, y salió, nosotros teníamos el baño en la parte de afuera, entonces salió al baño y cuando regresó nos dijo, oiga, a mi mamá, oiga tía, qué bonito burrito tiene allá afuera, si está muy muy bonito, ¿no? Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque, pues, ¿cuál burro? O sea, nosotros no teníamos ningún animal de eso, ¿no? Y dice, ay, no sean así, o sea, si está allá afuera. Entonces, pues yo lo que hice fue salir y con una botella que teníamos agua bendita, y cuando salí, créame que todo mi cuerpo se me erizó, o sea, me dio un miedo, o sea, un pánico de salir, ya no podía moverme ni hacia atrás ni hacia adelante. Yo quería gritar, no me escuchaban, o sea, me quedé perdidamente petrificado ahí, o sea, no me pude mover para nada. Dice mi familia que me quedé yo afuera un lapso de una hora y media, y para mí fueron segundos nada más los que salí, y no me pude mover y regresé. Y cuando regresé me dijeron ellos que supuestamente yo ya había vuelto a entrar y que ya estaba yo platicando con ellos, pero que estaba yo muy persistente, que quería cargar al niño. Entonces le digo yo, pues fueron 15 minutos los que yo siento que estuve, que salí, y dice mi familia que no, que pues fue más de una hora la que yo estuve supuestamente ausente, pero que estaba adentro de la casa. O sea, que se perdió en tiempo y espacio. Así es, pero y estaba yo con ellos, o sea, yo estaba afuera de la casa, pero había entrado supuestamente este ser en mi forma a querer llevar a mi niño. Ajá. Alguien estaba disfrazado como usted, más o menos. Exacto. ¿No? Pues créame que pues se oye así como un poco de fantasioso, pero realmente pues así pasó. Entonces lo que nosotros pues realmente tuvimos que hacer fue salirnos de ese domicilio. Ajá. Y buscar otro lugar donde irnos. Pero ahí la cuestión fue de que al momento de que nosotros queríamos salir, me da cuenta que nos vinimos a estar unos días con la familia que tenemos aquí en el distrito, y la casa se quedaba sola. Entonces a mí, pues mi papá me mandaba a que checara yo cómo estaban las cosas, o sea, que le fuera a dar una vuelta a la casa. Ese día yo regresé, yo iba con miedo, o sea, no me quería quedar solo. Llegué a la casa y estuve ahí un rato, pues, viendo la televisión, hasta que llegó la hora de dormirse. Y pues no quería yo dejar nada apagado porque tenía miedo, la verdad. Me acosté y como en una hora empecé a escuchar pasos en la sala que andaban adentro, pero como con botas. Sí. Y yo pues me tapé, ¿sabes? Yo tenía miedo, ¿no? O sea, escuchaba cómo andaban de un lado a otro caminando, y exactamente ya cuando iban a entrar a la recámara, ahí oía yo que se detenían los pasos. Sí. Y yo más esperaba en qué momento pues me abrían la cortina para meterse, ¿no? Ajá. Yo lo que hice fue pues taparme, igual de repente ya no supe nada, hasta el otro día que me di cuenta ya había amanecido, o sea, no supe realmente qué pasó. Ahí la única pues solución que teníamos era que teníamos que movernos de ahí, que no teníamos que seguir viviendo ahí porque lo de mi hijo iba a estar pues difícil con estas personas. Para este momento, ¿cuántos días o cuántas semanas habrían pasado? Ya había pasado aproximadamente como un mes y fracción en el que ya no estábamos nosotros pues ahí viviendo en la casa de mis hijos. Mi hijo ya estaba en otro lugar aquí en el distrito, pero mi hijo seguía teniendo el mismo problema, a donde quiera que íbamos. Era el mismo problema, o sea, él no podía estar tranquilo, estaban exactamente a las 8 de la noche y empezaba a estar inquieto, llore, o sea, no podía estar bien. Para ese momento, ¿qué edad tenía ya el pequeño?
Él ya tenía un mes y medio más o menos. Y bueno, ¿la familia qué decía de todo esto? Pues mi familia igual, bueno, mi familia es muy católica y todos decían que no, que lo que teníamos que hacer era pues acercarnos a Dios y rezar nada más, que porque eran supersticiones de nosotros y que estábamos afectando pues a nuestro niño, ¿no? O sea, nuestra familia no nos creía, o sea, decían que estábamos mal nosotros y que, o sea, eran puras alucinaciones de nosotros. Vaya. ¿Y cómo es que terminó esta pesadilla? Aquí lo que pasó fue de que esta persona que nos estaba haciendo el favor de ayudarnos con lo de mi hijo, nos dijo que él había tenido un enfrentamiento con un ser. Esta persona nos curaba y nos limpiaba con un tipo de cuchillos. Sí. Entonces nos comentó que tenía, o sea, un día nos hablaron a mi mamá y le dijo que tenía que ir yo, pero urgentemente, a verla porque estaba algo muy mal y que tenía yo que ir. Entonces me hablaron a mi trabajo y me dejé ir a donde vive. Esta persona vive en un lugar que se llama Los Reyes. Sí. Y llegué y me dijo, ¿sabes qué? Mira, a tu hijo ya te lo van a ganar, necesitamos hacer esto. Dice, yo tuve un enfrentamiento con este ser, tuve que pelear con él, pero necesito que tú me ayudes. Pues yo lo que quería era pues, que mi hijo estuviera bien. Claro. Dije, no, pues dígame qué es lo que tengo que hacer. Entonces me empezó él a preparar, y yo lo único que sentí en ese momento fue de que me dijo, cierra los ojos y dime qué es lo que estás viendo. Yo cerré los ojos y en ese momento yo sentí que ya no estaba pues en la casa donde estábamos, sino que vi un lugar oscuro, como tipo cueva. Sí. Y vi a varias personas encapuchadas y le dije al señor, oiga, estoy viendo cosas así, están unas personas encapuchadas y veo cosas en una mesa. Y me dijo, no, lo que pasa es de que es una secta donde está la que estás viendo tú. Dice, es un lugar donde se juntan ellas, o sea, esas seres, sus cosas. Dice, dime qué más lo que ves. Digo, mira, es que yo ya no quiero ver nada más. Digo, porque se están acercando a mí, me están viendo. Y me decía esta persona, ya sabemos dónde estás, ya sabemos quién eres, no sabes ni con quién te estás metiendo. Entonces yo le dije al señor, se llama Toño, digo, oye, señor Toño, mire, me están diciendo que ya saben quiénes somos y que dónde estamos, que no sabemos ni dónde nos hemos metido. Y me dijo, tú no tengas miedo, tú sigue adelante, dime qué es lo que ves y acércate lo más posible a ver qué es lo que tienen en la mesa. Yo lo que alcanzaba a ver eran pues huesos, o sea, un cráneo y cosas así, pues no sé, veladoras, o sea, lo que le decía a mí es que yo veo así. Y en ese momento yo vi a una persona grande, así como de 1.80, 1.90, negro, o sea, de piel negra, con muchas trencitas. Y me decía, no sabes ni dónde te metiste, yo soy un santero. Dice, mejor es que renuncies a las cosas que estamos nosotros que queremos y que pedimos, y queremos que renuncies a tu hijo. O sea, ya de plano se lo dijo. Sí, de plano. Y yo le dije al señor Toño, oiga, mire, me está diciendo esta persona así que ya sabe quién es un santero. Y automáticamente el señor me aventó algo en la cara y yo reaccioné, desperté y me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer ya nada por ustedes. Dice, yo con los santeros no me puedo meter. Dice, eso ya es algo más fuerte, que hasta aquí se acaba mi ayuda contigo. O sea, yo ya no puedo realizar nada más porque la santería es algo más fuerte que lo que yo hago. Entonces ya no puedo hacer nada por ti. Entonces me dijo que me recomendaba ir con otra persona que estaba al nivel de estas gentes. ¿Y esa persona sí lo liberó? Esa persona fue la que me ayudó, señor, la que me ayudó a salir de esto, pero tuve que realizar pues muchas cositas para que pudiera estar bien mi hijo. Eduardo, pues qué odisea y qué pesadilla vivieron usted y su familia, pero afortunadamente el bebé está bien hoy. Le agradezco mucho, Eduardo. Y bueno, amigos, ¿qué les parecieron estas 3 historias de terror? Espero les hayan gustado, y así no olviden dejar un buen like y suscribirse a este canal.
ya que próximamente les estaré trayendo otras historias que fueron platicadas en La Mano Peluda. Y de igual forma les recalco que si ustedes quieren compartir alguna anécdota, alguna historia que les haya sucedido, no duden en mandar su mensaje de voz a este número, o si prefieren pueden marcar y yo con gusto escucharé lo que tienen por decir. Hasta la próxima.